Leandro Prados de la Escosura, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast del Liberal. Leandro Prados de la Escosura es profesor emérito de la Universidad Carlos III y miembro del Centro de Investigación de Política Económica, y ha consagrado buena parte de su carrera a elaborar esas minuciosas series históricas de contabilidad nacional que han cambiado por completo el debate sobre el capitalismo, porque hasta hace relativamente poco la crítica que se le hacía a la economía de mercado era más filosófica y ética que empírica y científica. Se decía, por ejemplo, cómo va a salir nada bueno de un sistema que se basa en unos agentes que obran guiados por su exclusivo interés propio. El mundo no puede dirigirse sino al abismo. Y aunque luego veías una película de José Luis García en la tele y te dabas cuenta de que este país había dado espectacular en los últimos 40 años, pues siempre podías argumentar, como Jaume Roures, que es que estábamos adormecidos por el opio del fútbol y alienados por la sociedad de consumo de masas, y por eso no percibíamos la explotación y la injusticia intrínseca del sistema. Por fortuna hay gente como Leandro que se ha dejado las pestañas calculando pacientemente el PIB per cápita o el índice Gini de los últimos siglos, y gracias a ello podemos defender con toda certeza que nunca en la historia de España se vivió tan bien como ahora. Los datos nos ayudan además a validar y refutar hipótesis aclaratorias de por qué en unas épocas nos ha ido mejor y en otras peor, y ese es el objeto del último libro de Leandro, Una visión de 1000 años de desarrollo español. En él, Leandro cuenta cómo Angus Maddison, el creador de la monumental base de estadísticas económicas que lleva su nombre, el proyecto Maddison, pues Maddison lo convenció de que dedicara una buena parte de su carrera académica a reconstruir la contabilidad nacional de España, insistiéndole además en que se tenía que remontar hasta el Imperio Romano, aunque Leandro solo llegó al final de la Reconquista, aunque él el final de la Reconquista no lo pone en 1492, sino a finales del siglo XIII, cuando la ocupación musulmana queda reducida al reino nazarí de Granada. Es un libro lleno de datos, lleno de gráficos, pero apasionante porque está escrito con una enorme claridad y con una enorme agilidad, porque Leandro, lejos de ser el típico catedrático que toma notas desde la altura olímpica de su Torre de Marfil, es una persona apasionante y apasionada. Y lo que lo llevó a interesarse por la economía no fue la curiosidad científica o que se le daban bien los números, sino que, como me confesaba hace un año, quería entender por qué vivíamos en un país tan atrasado. Inicialmente creyó hallar la respuesta en las tesis marxistas. De hecho, cuando en los años 70 fue becado a Oxford y descubrió que su supervisor era Ronald Max Harwell, que es un activo miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue fundada por Hayek y de la que el propio Harwell llegó a ser presidente, pues Leandro se quedó horrorizado, porque Harwell defendía entonces la blasfema idea de que la revolución industrial había mejorado inconmensurablemente la vida de los trabajadores ingleses, lo cual era totalmente contrario a la evidencia recogida en las novelas de Charles Dickens o de Émile Zola. Pero Leandro al final no tuvo más remedio que ceder ante la contundencia de los datos, y a partir de ellos ha elaborado una interpretación de la historia de la economía española, que es la que vamos a repasar hoy aquí. Leandro, cuando en 1348, ya entramos directamente en materia, llega la peste negra a España, los niveles medios de renta eran superiores a los de Suecia, a los de los Países Bajos, el Reino Unido y Francia. Éramos relativamente ricos, ¿no? Sí, déjame, si no te importa, Sí, que sí. haga un pequeño comentario a mi tu presentación. presentación, que me encanta y todo lo que dices es cierto, pero lo que no sé si sabrás, no sé si te dije cuando hablamos, es que Max Hartwell, que era un liberal pero que había dimitido como el catedrático más joven de economía de Australia al principio de los años 50, porque a un comunista no le habían hecho catedrático por razones ideológicas. Max Hartwell fue el maestro de Ernesto Laclau Caramba. y de Gareth Stedman Jones, el biógrafo de Marx. Yo estuve comiendo en mi casa. Pues Ernesto Laclau No, no le salió muy bien. Max Hartwell tenía esa cosa
fantástica, que en España otro liberal, como Pedro Schwartz, la tiene, y es que la capacidad de debatir y no le importa que le ataques, ¿no? Y eso Marx era un polemista fabuloso, ¿no? Pues sí, eso es algo que aquí en España vamos aprendiendo, pero nos cuesta todavía, ¿no? No personalizar en el debate. Exactamente. Bueno, pues déjame que haga un pequeño, antes de hablar de la peste negra, un pequeño comentario. Tú has citado antes a Angus Madison, con quien yo tenía una relación casi paterno-filial. Queríamos, no sé por qué, nos hicimos tan amigos. Y él mantuvo, sabes que sus series empezaban en el año cero, como Eso te es. decía. Y él, el mensaje más o menos, aunque nunca lo dijo de manera taxativa, es, en realidad, la economía, los niveles materiales de vida medidos por la renta per cápita, extrayendo de la distribución, siguen la evolución de lo que podía ser un palo de hockey o un palo de golf. Eso Es es. decir, es plano y de repente hay un gran ascenso. Bien, ¿Ese gráfico de qué año es? este es del año, no sé si el año 95 o del año 2001, pero por ahí. Sí, es que Me parece que es uno de los libros que publicó con la OCDE. claro, yo lo vi por primera vez en el Economist y Ya. me quedé absolutamente fascinado porque era una evidencia contable clarísima de lo que sostenía Harwell y lo que sostenían todos los defensores Madison. Sí, del capitalismo, claro. Sí, pues Angus Madison decía eso y lo recogió exactamente el Economist en aquella sección que se llama Economic Focus, Eso es. en la que yo me encontré a principios de los 90, cuando yo estaba trabajando en estas cosas. De repente vi unas series históricas y salía España. Y yo dije, pero que yo sepa, soy el único que está trabajando. Y la fuente era Angus Madison. Y le llamé y me dijo, no, es que me gusta mucho. Bueno, pero como era su hijo, pues Y la publicó. Y tardé 10 años en publicar mis primeras series. Y recuerdo que el difunto Juan Velarde decía, son unas estimaciones muy rigurosas. Son muy parecidas a las de Madison. En fin, bueno, pues, eran idénticas. de hecho, Angus siempre me decía, oye, para el libro este, hazme la parte de España, pero no toques no sé qué, no toques, ¿sabes? En fin, bueno, lo que te quería decir es que antes de empezar a hablar del largo plazo, creo que hay que hacer referencia a el palo de hockey de Madison. Porque es importante en lo que Angus provocó de investigación. La idea de, en realidad, hay estancamiento, y eso lo siguen pensando los economistas, y de repente se produce crecimiento, o en realidad lo que hay son periodos de crecimiento seguidos de periodos de contracción. La investigación que hoy día, que en los últimos 10, 15 años, 20, se ha realizado, incluyendo la que hemos hecho para España, lo que muestra es que en realidad no es plano. Hay fases incluso de fuerte crecimiento seguidos de contracción. De hecho, hay un trabajo reciente donde lo que define el crecimiento económico moderno cuando las fases de crecimiento son más intensas y más largas y las de contracción más cortas y menos intensas. Entonces esto, si lo aplicas al caso de España, se cumple. Y por eso tú me preguntas hasta la peste negra. Bueno, hay una primera fase que es de crecimiento sostenido, que probablemente, aunque yo no tengo datos, o no tengo datos publicables, pero yo creo que al menos arranca de la conquista de Toledo, de la gran expansión de la frontera, y hasta la peste negra. Hay otra segunda fase, de la que la veremos luego, que es de los reyes católicos a Lepanto, por poner fechas que todo el mundo conoce, y finalmente hay otra recuperación más lenta, que se ve interrumpida por la Guerra de la Independencia, de finales del siglo XVII, sobre todo dura hasta principios del siglo XVIII. Bien, estas tres fases de crecimiento son engullidas por la contracción que tiene lugar después de estas fases de crecimiento. Después del Lepanto. Claro, y ahora, cuando hablemos, saldrá necesariamente cómo interpretamos esas fases de contracción y de expansión y de contracción. Pero contestándote al caso de España, una de las cosas que a mi amigo, colega y coautor Carlos Álvarez Nogal
Carlos Álvarez Nogal es un catedrático de la Universidad Carlos III, mucho más joven que yo, y probablemente la principal autoridad en la economía de los Austrias. Y luego unimos fuerzas con otro todavía más joven, Carlos Santiago Caballero, que fue discípulo mío y que luego pasó muchos años en Inglaterra, y que ahora también recientemente ha sido catedrático en mi universidad. O sea que todo lo que yo pueda decir hasta principios del siglo XIX es trabajos que he hecho con ellos a lo largo de las últimas 2 décadas, ¿no? Bien, pues una de las cosas que encontramos cuando Carlos y yo hace 20 años empezamos a trabajar sobre esto es que cuando se produce la peste negra, en mediados de los años 40, en 1346-48, los niveles que habíamos calculado de producto por habitante en España eran superiores prácticamente a los de todos los países, quizá por debajo sin duda por debajo de los de Italia, pero incluso superiores a los de Flandes, a los de los Países Bajos. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible esto, ¿no? Esto va en contra completamente de la intuición. Y claro, caímos en la cuenta de un elemento muy importante, y es un hecho diferencial que la historiografía no había prestado suficiente atención. Tú piensas que se conocen mejor los países para los que hay más información. Y entonces casi todo está centrado en lo que inicialmente fue la Europa carolingia, que son zonas más fértiles, más pobladas, pero si tú te paras a pensar en lo que hoy día es Europa Occidental, hay una gran parte de Europa Occidental, Escandinavia, Irlanda, la península ibérica, Europa Oriental, muy poco poblada. Y ahí las cosas eran distintas. Y lo que descubrimos es que, en realidad, en lo que hoy llamamos España, ¿no? Había una economía de frontera. Y una economía de frontera no es más que una economía donde hay abundancia de recursos naturales y escasez de población. Y la actividad económica está centrada en la explotación de ese recurso abundante. Y en el caso de España, ese recurso abundante, además de la tierra, en lo que se especializan es en la producción lanar, porque la lana tiene un monopolio natural, que es la lana merina, que está demandada en los mercados holandeses, en los mercados británicos, los mercados digamos, del área del Mar del Norte y también en Italia. Y esto no es simplemente una economía, digamos, ganadera, que tiene la suerte de terminar exportando ese producto, sino que en realidad es una agricultura comercializada, donde las ciudades, que son cuantitativamente relativamente pequeñas, mayores, digamos, hay más población urbana en Italia o en España de lo que hay en otras regiones del noroeste de Europa, pero las ciudades desempeñan un papel de conexión con los circuitos comerciales internacionales. Digamos, por hacer un anacronismo, la España medieval se parece probablemente más a la Australia del siglo XIX o a los Estados Unidos cuando son las 13 colonias de América del Norte y luego se expanden hacia el oeste. Es decir, es una combinación de abundancia de recursos, orientación comercial, y por tanto hay 2 componentes que se van a reiterar en España, que es la apertura a las ideas y a los productos extranjeros unido a la abundancia de recursos naturales. La importancia de la apertura yo creo que es crucial. Y claro, ¿cuál es el resultado? Pues que tenemos una economía próspera, no viven a un nivel de subsistencia. Claro, y contrariamente lo que teníamos en el resto de Europa era una densidad de población mucho mayor. En el resto de la Europa en la que siempre nos fijamos, que es la Europa carolingia, o si quieres, el inicio del mercado común europeo. Claro, y ahí lo que sucedía eran ciclos maltusianos, ¿no? Claro, O sea, ahora podemos hablar de eso, si te parece, porque tú has mencionado la peste negra. Y claro, la peste negra es la que pone de manifiesto eso que tú dices, que hay distintas razones por las que vemos esas ondulaciones, esas fases de crecimiento y de contracción de las que te hablaba antes. Tú fíjate, y yo creo que hay una prueba, tú lo has mencionado antes, que es la peste negra. La peste negra yo creo que sigue siendo la mayor epidemia por su severidad y su mortandad, ¿no? Sí, no solamente por su mortandad, sino por la expansión, por, digamos, las dimensiones geográficas que abarca.
La mayor epidemia que ha ocurrido nunca. En Europa occidental, si quieres, o noroccidental, pues depende de unas regiones a otras, pero lo que hoy día es Inglaterra, la mitad de la población murió. Pero normalmente las estimaciones están entre 1/3 y la mitad. En la península ibérica, ahora hablaremos de ella, la cosa es diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta enorme mortandad? ¿Cómo lo han explicado? La explicación es una explicación inspirada en Malthus. La idea es, aumenta la presión demográfica, es una sociedad donde la oferta de tierra es fija, porque es lo que hablábamos antes, está refiriéndose a una zona más densamente poblada, donde hay un crecimiento sostenido de la población desde el siglo XI. Y hay que tener en cuenta un elemento muy importante, que hoy día lo damos por descontado, y es que la acumulación de capital, es decir, la producción de bienes que se utilizan para producir y no para consumir, y el cambio tecnológico avanzan muy poco cuando avanzan. Y por tanto, si solamente aumenta un factor de producción, si aumenta solamente la mano de obra, en este caso si aumenta solamente la población, pues hay una presión de la población sobre los recursos naturales. Y esto coincide en el siglo XIV con el inicio de la llamada pequeña edad de hielo, que es un enfriamiento. Y esto hace pues, que las condiciones climáticas sean peores. Con lo cual, el argumento en esta interpretación malthusiana es: se está presionando sobre los recursos naturales limitados, que no pueden seguir creciendo, que son fijos, hay anomalías climáticas y, por tanto, la población vive a un nivel de subsistencia y es víctima propicia de la peste. Por ejemplo, sin embargo, esto es una visión que se ha aplicado no solamente a la Europa noroccidental, al norte de Italia, a Francia, a los Países Bajos, a Inglaterra, sino que en España, pues historiadores tan prestigiosos como Valdeón Baruque, pues las repetían también para el caso español. Y muchos medievalistas siguen insistiendo en esto. De hecho, hay toda una corriente hoy día que lo que trata de enfatizar es el carácter exógeno de la peste negra. Es una bacteria que traen las ratas y es menos endógeno de lo que Naturalmente hay un componente endógeno porque nuestra reacción va a depender en parte de las condiciones en las que vivimos. Bueno, si ves el caso de lo que hoy día es España, ahí lo que pasa la peste negra en Europa lo que hace es reducir la población y, por tanto, lo que hace es que los recursos que antes el recurso escaso se convierte en la mano de obra a raíz exactamente, claro, ahí exactamente, esa es la segunda parte, interesante. Muere mucha población, pero claro, se reduce la presión sobre los recursos naturales, de acuerdo con esta interpretación. El capital no se destruye del mismo modo. Por tanto, los supervivientes disponen de mayor capital, pero es que además, si ahondamos en los razonamientos económicos, pues cambian los precios relativos de los productos y de los factores. Es más barato el capital, el trabajo es más caro. Hay incentivos para sustituir capital por trabajo. Claro. La desaparición de una parte de la población incorpora a la mujer en mayor medida a la fuerza de trabajo. Hay un círculo virtuoso y, de hecho, claro, tendemos a centrar siempre la atención en los países anglosajones. Una de las cosas interesantes de la peste negra es que la salida de la peste negra es distinta en casi todos los países que viven en esta especie de contexto malthusiano. Salen de él, pero no todos dan un salto hacia adelante en términos de niveles de producto por habitante. Y eso, naturalmente, depende de circunstancias regionales, nacionales, pero esta es una de las causas de lo que se llama la pequeña divergencia, es decir, las divergencias que comienza a haber entre países en Europa y las diferencias que comienza a haber entre países de Europa y de Asia, sobre todo partes de China. Sí. El Valle del Yangtze, si lo comparas con Inglaterra, por ejemplo. Entonces, la pequeña y la gran divergencia arrancan de ahí. Pero para no extenderme, lo que te quería decir del caso español es que si vemos los datos, naturalmente los datos tienen muchos problemas y son muy fragmentarios, pero digamos,
se puede hacer la generalización que se hace para Europa de que la población cayó entre 1/3 y la mitad, en lo que hoy día es España caería como máximo 1/4 parte. Sí, o sea, fue mucho más leve la mortandad. Exactamente. Y sin embargo, lo sorprendente es que, a diferencia de lo que ocurre en esa Europa, antigua Europa carolingia, en esa Europa noroccidental, donde a mediados del siglo XV, es decir, un siglo después, los niveles de vida, con diferencias entre regiones, pero son más altos que en 1348, en lo que hoy es España ocurre lo contrario. Entonces, claro, es una situación paradójica, porque el impacto demográfico es menor y el impacto económico es mucho mayor. ¿Cómo se explica eso? Pues tenemos que volver a que, en un caso, es una economía con alta densidad de población y quizá una economía maltusiana, no hay consenso hoy día sobre eso, pero el caso de España, que yo me atrevería a extender a Irlanda, a Escandinavia y a parte de Europa Oriental, es el caso de una economía de frontera. Es decir, no hay escasez de recursos, no hay presión demográfica sobre los recursos, lo que hay es escasez de población. Y claro, si tú tienes un equilibrio frágil entre productores agrarios que están conectados por esas ciudades que son lugares de libertad y de defensa, y que están conectados con la Hansa y con las redes comerciales desde el sur de España, las antiguas ciudades árabes, sobre todo las del norte de Europa. Al morir la población, esas redes se rompen. Y al romperse, esto produce un aislamiento de la población que ya era escasa. Y por tanto, la consecuencia es cae la productividad, no son capaces de mantener la producción, y esto tarda mucho en recuperarse. A partir de ahí, tras la epidemia, tardamos más o menos un siglo en Sí, reponer. porque hay una caída muy fuerte hasta los años 70 del siglo XIV, y luego hay sus altos y bajos, porque tú piensas que hay guerras intestinas en Castilla, las más famosas son los támaras y tal. Y esto es, en cierto modo, como decía Angus Mackay, que es el gran historiador ya fallecido prematuramente, medievalista, que para mí fue una inspiración, porque él habla claramente de frontera. Tiene un libro que se llama De frontera e imperio, maravilloso, del año 77. Y claro, lo que sucede en esta... En esta fase entre la Sí, peste negra claro, y... es que es un poco, digamos, la parte ibérica de la Guerra de los 100 años, en parte. Entonces hay guerras, hay inestabilidad, y de todas formas es difícil recomponer ese equilibrio. Tú piensas que la expansión que se produce, tú dices, muy bien, 100 años más o menos es lo que tarda en recuperarse, o al menos en volver a crecer como antes, de 1370 a 1470. Claro, ese crecimiento está construido sobre las mismas bases que antes, ¿no? Es decir, es una economía abundante en recursos naturales, es una economía abierta, es una economía coordinada y conectada a los circuitos comerciales internacionales, pero que ya alcanza un nivel crítico, porque esto es un crecimiento durante al menos 100 años sostenido, y es una economía muy activa, urbana, industrial, comercial. La abundancia de crédito, es decir, ahí, por un lado, el comercio hace que haya, metales preciosos. Por lo tanto, es una economía que tiene como resultado que los niveles de consumo por persona sean altos y que los niveles salariales son altos. Y esto tiene, fíjate, para mí, y ya te dejo preguntándome, pero tiene, para mi punto de vista, dos cosas que me parece que no hay que olvidar. Una es que, claro, la historia no es lineal y no se puede ver de manera teleológica. Y si hacemos lo contrario, es decir, si proyectásemos el crecimiento entre 1470 y 1570 hasta la Guerra de la Independencia, a la altura de la Guerra de la Independencia, de las plenas guerras napoleónicas, España, lo que hoy día es España, habría tenido el mismo nivel de renta per cápita que Gran Bretaña. Es decir, algo pasó, no estábamos, no hay una condena. Y la otra cosa que te quería decir es que no sé si te parece interesante,
A mí sí. Y es que, visto en este contexto, la expansión americana Eso es. no nos aparece como una casualidad o la consecuencia de un pueblo de guerreros salvajes, pero muy valientes y arrojados, que termina la guerra termina la Reconquista y continúa expandiéndose hacia América. Sí. En realidad, hay una parte de eso. Inglaterra termina, como decía Eliot, expandiéndose en América porque previamente se ha expandido en Irlanda. En el caso de lo que hoy día es España, ocurre también. Es decir, hay una propensión, los primeros países que se expanden son los países que se han expandido antes. Claro. Han vivido situaciones de frontera. Pero me parece que cuando tienes en cuenta que no hay pobreza absoluta, o sea, tú piensas que en la Edad Media en España, o en el final del siglo XV y en el siglo XVI, los niveles de vida eran al menos 2 o 3 veces lo que es la línea de pobreza del Banco Mundial, el nivel de vida promedio. Es decir, estamos hablando de niveles razonables, o sea, comparables a los de países pobres hoy día, pero nada que ver con Con lo que había en otras regiones del mundo que donde tenían niveles de vida mucho más bajos. Entonces, claro, visto así, da la impresión de que hay un elemento endógeno en la expansión americana. O sea, probablemente si no hubiese sido esa economía dinámica, si no hubiese tenido esa economía abierta a las ideas y a los productos, porque siempre cuando se habla de apertura tendemos a asociarlo con el comercio, pero es que el comercio lleva ideas también consigo y formas de pensar innovadoras, ¿no? Pero en fin, perdona, no sé en qué me... No, esto justamente, o sea, tenemos desde la peste negra hasta finales aproximadamente del siglo XV, tenemos una contracción y a partir de finales del siglo XV hasta 1570, que alcanzamos el pico de la expansión imperial también, tenemos un crecimiento. Ese crecimiento es consecuencia de los elementos también que habían hecho posible la prosperidad anterior a la peste negra, es decir, una economía donde hay mucha conexión, mucha apertura y muy abundancia de recursos. y abundancia de Pero piensa que la frontera llega hasta el siglo XIX, Claro, a pesar de todo. Claro, y la frontera, una vez que se acaba la Reconquista, seguimos creciendo. No, pero me refiero a la frontera económica. La frontera económica en el sentido de recursos no utilizados. Eso es. La abundancia de recursos. Tú piensas que una gran parte de la expansión de la agricultura en el siglo XIX se basa en nuevas roturaciones. Esto mi colega Enrique Llopis lo ha estudiado para el siglo XVIII, siglo XIX. Hay roturaciones, es decir, son tierras que nunca se habían cultivado. Que nunca se habían cultivado, claro. Y eso te da una idea de la famosa España vaciada, siempre ha sido vaciada. Sí, ha sido vacía y lo que pasa, utilizan el pretérito perfecto de forma muy tendenciosa. Bueno, pero ¿Por qué? no lo sabía. ¿Por qué entra en decadencia España a partir de 1570? Pues se han barajado muchas hipótesis. Una de ellas, muy famosa, es la de Ortega, la España invertebrada, por la debilidad del gobierno central. Luego está los últimos Nobel, Daron Acemoglu y James Robinson, que hablan de la naturaleza extractiva de la monarquía hispana. Incluso hay quien habla de la hiperinflación que provocó la plata de América. Pero tú te inclinas más bien por la voracidad fiscal de los austrias. Claro, yo no digo que esas otras razones no puedan tener su peso, pero fíjate, lo que tú has mencionado, y me gusta mucho que incluyes a Ortega como referente, porque Acemoglu, Johnson y Robinson, Acemoglu y Robinson, y yo tengo amistad tengo la suerte de tener amistad con Robinson hace más de 20 años, son personas cultas, que muchas de las cosas que plantean en realidad son reelaboraciones de viejas ideas. Han rescatado ideas de Brodel, por ejemplo, en su explicación de por qué surge Europa occidental. Pero lo que quiero decir es que estas grandes interpretaciones sin duda son muy atractivas y yo me atrevería a decir frente a algunos colegas míos, historiadores económicos, que ven como una amenaza a que Piketty, Acemoglu y Robinson o Milanovic irrumpan, que hagan estudios históricos. Yo creo que es estupendo, podemos discrepar, pero están planteando grandes temas que son grandes desafíos intelectuales, están haciendo una especie de agenda de investigación, ¿no?
Entonces a mí me parece, esto yo le llamaría todo grandes metanarrativas, como dice mi maestro Patrick O'Brien, o grandes interpretaciones, pero que todas confluyen, todas las que tú dices confluyen en la idea de Ortega, un Estado débil, sometido a élites poderosas, y ellos añadirían, y naturalmente los derechos de propiedad son inseguros, hay barreras al comercio, hay mala asignación de los recursos, pero estos son, digamos, casi elementos estructurales. Ya me contarás en la Edad Moderna en qué partes de Europa no hay restricciones al comercio, no hay inseguridad de los derechos de propiedad, etc. Pero, aunque sean, digamos, como trasfondo, la enfermedad holandesa, o sea, la idea de que la plata, lo que hace, la llegada de plata tiene un efecto parecido al petróleo en el siglo XX, esta idea que aplica a Mauricio Drelichman al caso de España, y es, llega la plata, esto supone que se aprecia el tipo de cambio, somos capaces de comprar todo, pero no podemos vender ningún bien comercializado, porque claro, cualquier producto comercializado no lo podemos vender porque no somos competitivos, si nos convertimos en una sociedad de servicios y de construcción. Bueno, todas estas cosas son sin duda aspectos que tenemos que contemplar, pero a mí lo que me llama la atención es que este trasfondo está presente tanto en las fases de auge como en las fases de declive. Claro. Entonces, no ayudan a explicar lo que ocurre, porque si estas cosas no cambian, digamos, son variables. Claro, esos están en el periodo de auge que va desde finales del siglo XV hasta el pico del 71, de 1571. Y siguen después. Claro. Por tanto, no nos ayudan a explicar. Entonces yo creo que sin dejarlas totalmente de lado, lo que hay que tratar de ver es por qué de repente algo que progresaba, de repente, ¿por qué se tuerce? ¿Qué es lo que sucede? Y claro, aquí hay una cosa interesante, y es que España tiene, digamos, dos imperios, o dos fases. Uno, el imperio americano, que es muy barato, no hay un ejército. Solamente interviene la Armada en un momento de guerra, hay milicias. Los españoles, como ocurre luego, también lo hacen los franceses y los británicos en siglos posteriores, gobiernan de manera indirecta. Hay muy pocos españoles. Las estimaciones que tenemos es que en 300 años, en más de 300 años, probablemente no fueron más de 500.000 de españoles los que fueron a América. Yeah. Entre un cuarto y 500.000 de españoles. Es decir, por tanto, no cuesta. Y sin embargo, los austrias se empeñan en mantener un imperio europeo. Y el imperio europeo sí cuesta, porque tú dirás, bueno, pero si llega la plata de América, pero la plata de América no llega de manera periódica, es de manera irregular. Esto, lo que voy a contar, es sobre todo el trabajo de mi amigo y colega Carlos Álvarez Nogal, que forma parte de nuestro acervo común, pero digamos la aportación original es de Carlos y no mía. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de los años 60 tenemos conflictos en Flandes. La guerra empieza en 1573, si no estoy yo equivocado. Lepanto, donde España hace el papel de Estados Unidos en el siglo XX, es de 1571. La rebelión de las Alpujarras, los moriscos, es de 1569. Es decir, Felipe II, que no es ese príncipe de las tinieblas que se nos presenta, es un político muy experimentado, porque fue la mano derecha de su padre. Y es, como explica mi amigo Carlos Álvarez Nogal, es un gran jugador político. Y entonces es lo que siempre, por ejemplo, Carlos tiene un trabajo muy interesante sobre la Armada. Y para él la Armada era una victoria para Felipe González, tanto si ganaba como si perdía, porque si perdía le iban a dar más dinero, iba a poder pedir más impuestos. Pero bueno, el hecho es que, a pesar de llamarse absolutista, el Felipe II no tenía capacidad recaudatoria, ningún monarca tenía capacidad recaudatoria. Quienes recaudaban los impuestos eran las ciudades. Y tú tenías que convencer a las ciudades para que aumentasen la presión fiscal.
Y aquí, y claro, no son impuestos directos, son impuestos indirectos. Hay un impuesto muy importante que es la alcabala. La alcabala. La alcabala es como el IVA. Es un impuesto al consumo. Y en 1574, Felipe II decide proponer a las ciudades que doblen las alcabalas. Claro, en las ciudades tienen que recaudarlas, la gente les va a perseguir, les va a matar. Si les suben. Y entonces las ciudades se niegan a hacerlo. ¿Y qué hace Felipe II? Pues dice, no pago a los grandes mercaderes internacionales o los mercaderes genoveses. Y te contaba antes que, claro, Castilla, o lo que es hoy gran parte de lo que es España, sigue siendo el antiguo, la corona de Castilla, está viendo una fase de expansión. La gente vive del crédito. Tú piensas que los famosos baldíos, que tienen esa mala reputación, en realidad son los solares que hay cerca de las ciudades, porque las ciudades se están expandiendo. El grado de urbanización de la España del siglo XVI no se recupera hasta en el XVIII y se supera en el XIX. Por tanto, hay una expansión del comercio, de la industria, de cualquier tipo de actividad basada en el crédito. En el momento que congelan los pagos a los mercaderes a los banqueros internacionales, estos congelan el crédito a los banqueros los los clientes. pequeños. Y entonces lo que ocurre es que hay una especie de bola de nieve en la que se ven arrastrados comerciantes, banqueros locales, empresarios, y esto sucede hasta un momento en que, a partir de 1577, las ciudades acceden y aumenta la presión. Pero a partir de ahí las ciudades no se vuelven a rebelar. Y así Felipe II y sus herederos, sus sucesores austrias menores, continúan aumentando la presión y se añaden otros impuestos del consumo, los llamados millones, y así llegamos hasta los años 60 del siglo XVII. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues tiene una consecuencia muy importante, y es que esto destruye los sectores más dinámicos. Tú piensas que la población, que lo que se produce es un fenómeno de desurbanización y de reruralización. No, se vuelven más rurales. Eso es. Reruralizan. Exactamente. Esto es un trabalenguas, ¿no? Y la consecuencia es que caen los niveles de Producto Per cápita. Y te quiero poner, antes de pasar a otra cosa, pero te quiero poner dos ejemplos que me parece interesantes. Uno es, esto interrumpe esa tendencia que procede probablemente desde la caída de Toledo. Sí. Esa expansión de una economía abierta, comercializada, donde a pesar de que las ciudades son relativamente pequeñas, tienen un papel cualitativo muy importante, todo esto va a dar paso a una sociedad más rural, más pobre, más cerrada y más curiosamente improductiva, claro. más improductiva y más desigual, porque aunque la renta per cápita y la desigualdad sí evolucionan a la par, grosso modo se puede decir, los niveles de desigualdad hasta los finales del siglo XVI son mucho más bajos que los niveles de desigualdad que va a ocurrir después. Y hay dos test. Uno que te da una idea de que es justo el mundo distinto del mundo malthusiano. En el mundo malthusiano, si aumenta la población rural, normalmente cae la productividad. En la España del siglo XVII cae la productividad al mismo tiempo que cae la mano de obra en la agricultura. Es decir, ¿y cuál es, si lo quieres, ya para terminar, si lo quieres plantear en el contexto como contraste con lo que está ocurriendo en el área del Mar del Norte, es decir, en Dinamarca, en los Países Bajos, lo que hoy día es Bélgica y Holanda, en Escocia, en Inglaterra, ¿cuál es la gran diferencia? Que en esa zona el progreso urbano, que se basa en la diversificación de la industria, la aparición de las nuevas pañerías. Esto se crea una demanda no solamente en las ciudades, sino en las zonas rurales. Y esto tiene un efecto positivo, y es que la gente que vive mayoritariamente en esta época en el mundo rural se da cuenta de que tiene que ser más productivo para aumentar su poder adquisitivo para comprar esas mercancías. Y se produce finalmente esa revolución agraria en Inglaterra en el siglo XVII, que es crucial para poder
demandar esos bienes que Claro, la porque gente... es la demanda de Claro, la población rural la que tira de la industria, ¿no? Y permite... no, fíjate, hay lo interesante, a diferencia de la vieja visión donde se habla de una revolución agraria que es la base, aquí el, el elemento, digamos, dinámico y activo es la ciudad. Mm. Son las ciudades las que se dinamizan y las que producen cosas que resultan atractivas en el mundo rural. Ya. Y ahí es donde se produce la revolución agraria, como consecuencia del estímulo Ah, claro. para poder comprar. No es un fenómeno, digamos, una eclosión de la agricultura, porque sí. Ya. Y claro, si tú comparas eso con lo que sucede en España, ¿por qué la agricultura tiene baja productividad? Pues porque no tiene ningún incentivo para tener alta productividad. Claro. ¿Sabes? Leandro, tenemos ya que ser súper concisos y lo que pasa es que tenemos, perdona. pues tenemos un cuarto de hora como mucho. Entonces, quiero que seas muy conciso y casi que rebatas los tópicos, porque a continuación de esto que estamos hablando, estallan ya las guerras napoleónicas y se independiza América. Las dos cosas suceden de forma prácticamente simultánea. Las consecuencias económicas de los dos fenómenos, siempre se ha dicho, bueno, la guerra napoleónica, la más devastadora de la historia de España, la guerra de la independencia, y la pérdida de las colonias es la fuente de la pobreza. Pero tú tienes otras ideas. Exactamente. ¿Qué pasa con la pérdida de las colonias? Bueno, pues intento contestarte las dos cosas Concisamente. concisamente. Bueno, para empezar, yo comparto contigo la idea de que las guerras napoleónicas son un punto de inflexión. Y yo creo que las consecuencias, todavía vivimos en un mundo condicionado por la guerra napoleónica. No solamente por Napoleón, sino por la reacción, como decía David Landes, los europeos, una vez que tienen contacto con, una vez que saborean la libertad, ya no lo abandonan. Claro. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una, desde el punto de vista de España. En España, además de la guerra napoleónica, hay dos elementos. Uno, hay una invasión, la invasión napoleónica, y otra, hay la pérdida del Imperio americano. Entonces son más razones. Naturalmente, la emancipación de América tiene efectos negativos. Tiene efectos negativos sobre la actividad económica, la industria, el comercio y las finanzas del Estado. Sin embargo, si hacemos números, en la medida que un porcentaje pequeño es menos que un porcentaje mayor, se puede decir que el impacto fue menos negativo de lo que parecería. Por ejemplo, el PIB no debió caer más allá de un 5%. Claro, un 5% es mucho, pero Sí, sí. es un 90%. El empleo en la industria no debió pasar de una caída del 7%. La inversión no debió caer más de un 13%. Y luego hay otro elemento que voy a conectar con la guerra de la independencia. Y es el hecho de que creo que hay una convicción, que ya lo ha planteado Josep Fontana, pero lo ha planteado también Bartolomé Yuncas Casalille, y es que el imperio es muy importante para mantener el status quo de la monarquía absoluta, del antiguo régimen. Tú piensas que a finales del siglo XVIII, por ejemplo, en 1792, una cuarta parte de los ingresos de la monarquía proceden de América. Claro, eso no pasa por las Cortes, por poco peso que tengan, poca capacidad de reacción, no pasa por las Cortes. Entonces, claro, en el momento que tú pierdes uno de los apoyos financieros, te encuentras con que a lo mejor eso reduce mucho la viabilidad del antiguo régimen. Esto por un lado. En cuanto a las guerras napoleónicas, aquí todo depende de cómo lo vemos. Yo participé con Carlos Santiago Caballero, el joven, en un libro editado el año 22, que eran las consecuencias a largo plazo de las guerras napoleónicas. Y ahí es donde nos planteamos que, claro, todo depende de cómo lo veas. La visión tradicional es el corto plazo. En el corto plazo, como hablábamos antes, el efecto de las guerras de la guerra de independencia no pudo ser peor. Mueren 500.000 de habitantes, de personas con una población que apenas supera los 10. Los demógrafos históricos calculan que el potencial demográfico que se perdió ronda 1 millón. La destrucción de la cabaña ganadera, la cabaña lanar, entre otras cosas, la lana merina, supone una reducción del stock de capital, que era el del ganado, y una reducción del consumo calórico de la gente, que come. En fin, el efecto es devastador en la industria, en el comercio, internacional y nacional. Pero, y sin embargo, provoca la destrucción del antiguo régimen.
la pérdida del imperio más la guerra, acaba con las instituciones. Esto nos lleva a la idea de Mansur Olson de que las guerras tienen un efecto curiosamente positivo, entre comillas, que es la destrucción de los intereses creados, de los grupos de presión. Esto se podría aplicar en cierto modo. Y fíjate dos cosas al respecto. El hundimiento de la monarquía absoluta del antiguo régimen permite dar paso de manera lenta, penosa, con retrocesos, a la sociedad liberal. Y claro, esto lleva a cabo, simplemente por mencionar tres cosas. Una nueva definición de los derechos de propiedad. Los españoles pasan de ser súbditos a ser ciudadanos, iguales ante la ley. Dos, se liberalizan los mercados, no solamente de bienes, sino de productos. Se liberaliza el mercado de tierra. Y tres, hay control parlamentario de los ingresos y gastos del Estado. Naturalmente, se podrán poner muchas pegas. Entonces, la siguiente cuestión que tú me planteabas en nuestra conversación previa es: hay gente que piensa que el mundo de jovellanos y campomanes hubiera sido viable. Y es verdad que las finanzas todavía en tiempos de Carlos IV, hasta finales del siglo, están equilibradas. Eso el añorado historiador económico Pedro Tede lo planteaba. Es decir, España está conectada a los mercados internacionales, las finanzas están equilibradas, las ideas liberales se expanden, pero a la vista de la conexión del antiguo régimen con el imperio y a la vista de las dificultades tan grandes de crear una sociedad liberal, yo creo, sinceramente, que no era viable. Y hay una cuestión ya puramente técnica. Si tú proyectas las tasas de crecimiento del periodo pre-guerras napoleónicas hasta mediados del siglo XIX y lo comparas con lo que realmente ocurrió, te das cuenta de que hay una gran diferencia. El cambio económico que redunda en un aumento, para sintetizarlo, de los niveles de vida y en una reducción de la desigualdad, no hubiera sido posible sin ese cambio institucional. Vamos a dar un salto ahora, Muy bien. porque en el siglo XIX hay crecimiento, pero no es homogéneo. Se ha atribuido siempre la época dorada, y de hecho eso también está en Ortega, a la época de la Restauración, que es una época de paz y de crecimiento, pero no es el momento en que más se crece, y eso es interesante para analizar las causas profundas del crecimiento. Claro, pero como te he dicho, causas profundas y causas próximas, yo voy a empezar por las causas próximas. Fíjate, cuando te decía es el famoso palo de golf Hockey stick o el palo de hockey, ahí te encuentras con que si nos comparamos hoy día la renta per cápita del año 2023 con la de 1277 y nos creemos las cifras, la renta per cápita sería 23 veces mayor. Pero entre 1277 y 1820 no aumentó más que un 23%, no llegó a un cuarto. Desde 1800, en los últimos 200 años el aumento es de 19 veces. Y si lo mide desde 1850, el aumento es de 17 veces. Por tanto, lo que tú bien dices, en los últimos 175 años es donde se produce el gran cambio. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Una es lo que tú señalabas, que es un crecimiento impresionante, es lo que cambia nuestra y que se refleja en otras mejoras paralelas, como es la mayor salud, educación, que no es solamente un fenómeno económico, son más cosas, pero digamos aquí dos cosas importantes que yo te quería decir. Una, este crecimiento es imparable, pero tiene fases. Hay fases en las que se crece más despacio, hasta mediados del siglo, los primeros 100 años, a pesar del fuerte crecimiento de los años 20 y también el fuerte crecimiento para la época de los años previos a la Restauración. De mediados de los 50 a principios de los 80, el crecimiento en España del siglo XIX, el crecimiento es muy fuerte, y luego en los años 20. Pero si miran esos 100 años entre 1800 y 1850 y 1950, el crecimiento es más moderado. Y luego ves el fuerte crecimiento de la época dorada, digamos 1950 hasta la muerte de Franco. Tienes esa recuperación después de la década de la transición, desde el mediados de los 80 a la crisis financiera,
internacional y luego esta última etapa. Pero déjame que diga dos cosas sobre eso. Esto es una parte importante. La otra parte es la posición relativa de España, que nos explica mucho. España evoluciona como subproducto con respecto a los vecinos a los que nos queremos parecer. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido. Evoluciona como una U. De tal modo, o sea, que vamos empeorando nuestra posición. El periodo desde los años finales de los 80 del siglo XIX hasta 1920 y los años 40 son dos momentos, 40 y primeros 50, dos momentos en donde nos vamos alejando. Nos hundimos relativamente, estamos en la parte de abajo de la U. Los años 20 o los años 50 y tantos, 80 del siglo XIX mantienen más o menos el equilibrio, pero hay los dos momentos en los que se reducen distancias, es entre 1960 y el 74, y luego de finales de la segunda mitad de los 80 hasta el año 2000. Porque luego, para que te hagas una idea, si nos comparamos con la eurozona, con la Unión Europea o con la OCDE, hoy día estamos más o menos donde estábamos en 1975. Yeah. Y entonces... ¿Y a qué atribuyes eso? Claro, ya tenemos que cerrarla. Bueno, por eso, pero déjame que te comente eso, porque tú antes en nuestra conversación previa mencionabas algo que me parece interesante, que es la separación entre lo que llamamos causas inmediatas y causas próximas. Las causas, claro, nosotros funcionamos los economistas se justifican diciendo que actúan de manera parsimoniosa. En realidad es separar las cosas y ponerlas en cajoncitos separados, que a veces no ayuda mucho. Pero digamos, tú puedes decir, ¿por qué crece el producto per cápita? Entonces, una tautología. O porque se trabajan más horas por persona o porque se produce más por hora. Claro, si tú tienes en cuenta que si divides el número total de horas de hace 175 años, lo comparas por la población y lo comparas con el de ahora, hemos pasado de 1000 horas a 700 algo. Si hablas en términos más rigurosos por trabajador equivalente a tiempo completo, hemos pasado de trabajar en torno a 2.800 a trabajar por debajo de 1.800 horas. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Que ha aumentado más deprisa lo que se produce por hora trabajada. Pero lo que se produce por hora trabajada depende a su vez de cuánto capital utilizas por hora trabajada. Es decir, no los edificios o la maquinaria, sino el servicio que obtienes de ese capital en el proceso productivo por hora trabajada, o cuál es tu capacidad de utilizarlos mejor. Entonces, ¿qué es lo que llamamos eficiencia o productividad total de los factores? En los 175 años que estamos viendo, grosso modo, la mitad del crecimiento de la productividad del trabajo procede de utilizar más capital por hora trabajada. Pero un tercio procede de hacerlo de manera más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las fases en las que crecemos más despacio, que son antes de 1950 y después de finales de los años 80 del siglo XX, es porque crecemos sobre la base de más capital por hora trabajada, pero no de más eficiencia. Tú hablabas de cuándo se acortan distancias. Bueno, después de 1975 solamente se acortan distancias entre 1986 y 1992. Y lo que ha ocurrido, o sea, si te vas a pensar, cuando la productividad total de los factores, cuando las ganancias de eficiencia realmente son los líderes del proceso de crecimiento de la productividad, estos son momentos como ese tercer cuarto del siglo XIX, los años 20, los años entre 54 y la segunda mitad de los años 80, y se acabó. Y lo demás es crecimiento extensivo. Y por tanto, las mismas razones que explican que se crezca más despacio antes de 1950 son las que ayudan a explicar por qué hemos crecido más despacio ¿Cuáles son esas razones? Bueno, claro, estamos hablando, estas son, digamos, la razón inmediata es que crecemos sobre la base de utilizar más recursos, más capital, no utilizarlo mejor. Claro. Es decir, pérdida de eficiencia. Y claro, la pregunta del millón es, ¿y por qué ocurre? Tú mencionabas la importancia del plan de estabilización, que déjame que te diga, si tienes 2 minutos más, 2 minutos. que el plan de estabilización en realidad se llamaba plan de liberalización y de estabilización. Sí.
Y el plan es un plan que es como una especie de antecedente del consenso de Washington, de John Williams, Williamson, pero con éxito, donde hay una parte de liberalización del mercado, el mercado de capital y del comercio, y una parte de estabilización de las finanzas públicas y de la inflación. Y esto cambia las reglas del juego, porque es un cambio institucional, como ha ocurrido en la primera mitad del siglo XIX, muy importante, porque tú piensas que se habla mucho de las instituciones, pero las instituciones, ¿qué hacen? Las instituciones emiten incentivos, mandan señales a los agentes económicos. Son los incentivos que condicionan nuestro comportamiento. Por tanto, las causas últimas, no las causas inmediatas, que es esa tautología. Las causas inmediatas es somos más ricos porque somos más eficientes. ¿Pero por qué somos más eficientes? Exacto. Entonces lo que ha ocurrido, el plan de estabilización fue un gran estímulo porque nos hizo ser más... Había incentivos para ser más eficientes. Pero lo que ha sucedido en los últimos tiempos tiene que ver con algo muy importante. Tú piensas que cuando la economía española hoy día se expande, normalmente aumenta la renta per cápita, pero se desacelera la productividad. Y cuando hay un momento de crisis, se eleva la productividad y baja la renta per cápita. ¿Por qué? Porque los sectores que atraen, que se expanden, son sectores poco dinámicos. Son servicios tradicionales, construcción, no atraen innovación tecnológica, no atraen inversión en capital con alto contenido tecnológico. Y claro, y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y te lo puedo decir porque yo no lo he investigado a fondo, pero en realidad hay desde más razones inmediatas. Por ejemplo, hay insuficiente inversión en capital intangible, en propiedad intelectual. Hay mucha inversión en estructuras residenciales, es decir, en edificios. Viviendas. Pero todo depende de los estímulos. Y ahí los estímulos son, yo creo, muy importante tener en cuenta las restricciones a la competencia que provoca la regulación de los mercados de productos y de factores. Y hay distintos jóvenes economistas que han estudiado esto a fondo, como mi antiguo alumno Juan Mora Sanguinetti, que te podría dar una lista de las restricciones legales que hay en los procedimientos judiciales, en las leyes de quiebra, en la creación de compañías, o, por ejemplo, hay unos jóvenes economistas que son, yo les llamo undercover economic historians, como García Santana, que ellos en realidad lo que muestran es que la regulación, hay un elemento de amiguismo, de cronism, Sí. que favorece los intereses particulares y que es una regulación ad hominem. Esto yo no lo puedo demostrar, ellos lo plantean y lo aportan. Pero digamos, la explicación última, se expanden los sectores más retardatarios. ¿Por qué la inversión no se dirige, no se realiza en los sectores más innovadores? ¿Por qué no se atrae, por qué no se innova tecnológicamente? Esto tiene mucho que ver con las restricciones a la competencia y con que son al final motivadas por el aumento de regulación. Bueno, pues nada, esta es la idea cardinal del origen de la riqueza de las naciones. Y aquí lo tenemos que dejar, Leandro. Ha sido muy interesante, pero otro año te invito y ya estamos 2 horas. Y ya... Claro, es que ya sabes No, pero lo que yo no quería era quedarme como en los temarios de historia, que nunca llegábamos al siglo XIX. No, claro. No, aquí hemos llegado, no muy holgados, pero hemos llegado. No, y no hemos hablado de algo que a ti te interesaba y a mí también me interesaba hablar contigo, que era sobre la percepción y la realidad de la desigualdad. Pero eso lo dejamos para Lo dejamos para otra ocasión. Muchísimas gracias, Muchas Leandro. gracias a ti.